Bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de eh, los diferentes países de América Latina, la hermana Berna allá en Paraguay, las hermanas que nos escuchan allá en California, amigos de México, el hermano Juan allá en Argentina, el doctor Eduardo allá en Bogotá y el ingeniero Edgardo aquí en Barranquilla y todos los amigos que nos escuchan y hermanos en las diferentes ciudades de Colombia, bienvenidos y los que reciben las enseñanzas vía que le enviamos las grabaciones. Bienvenidos a una enseñanza más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado que únicamente se entrega para los tiempos del fin. Estamos al fin de los tiempos y estamos al borde de grandes acontecimientos. Jerusalén está rodeada de ejércitos. Esa pues la profecía de Mateo, cuando vieres que Jerusalén, todo el mundo se está armando, países como Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial crearon un decreto que más nunca se metió, ya se están armando, comprando misiles, y Finlandia y Noruega y Suecia, que son países pues, que no estaban con la OTAN, ya entran, todo se está cuadrando, como dicen por ahí, pero el día y la hora pues es cuando se complete el karma. Sin embargo, ya hay mucho sufrimiento en esas gentes que están allá, en esos países, etcétera, etcétera. Hoy, o sea, en la noche develamos todos los misterios del universo, ¿no? La vida, todas las dimensiones del espacio, lo que es la ley del karma, las diferentes leyes que dicen, le explicamos a la humanidad que nosotros no somos cuerpo, que somos alma, que el alma simplemente, que el cuerpo simplemente es un vehículo que utiliza nuestra alma para manifestarse en cada existencia y que el cuerpo del alma está unido al cuerpo físico por un cordón plateado y que el Cristo nos enseña con paciencia deberéis librar vuestra alma del pecado y a eso viene el ser humano, a liberar su alma del pecado para despertar conciencia, a nacer por segunda vez del agua y del fuego y a convertirse en un apóstol de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros. Bien, hoy hablando pues de los testimonios, que vamos a hablar de los testimonios que nos han llegado a través de internet, de los hermanos que participan de otras personas, etcétera. Eh, Aquí tenemos un testimonio. Nos dice así. Ana de Colombia nos dice, me han pasado muchas cosas desagradables en la vida. Me acusaron de un delito que no cometí. Estuve en la cárcel. Mi familia me dio la espalda. Tengo una hija lesbiana que no me ama. Tengo una pareja que no me valora. ¿Cuándo terminará esto? Ana de Colombia. Tenemos acá otro testimonio interesante, que es el siguiente. Una discípula del Centro Anabel aquí en Barranquilla me contó de que en el sueño ella iba por la calle. Ella iba por la calle y en el sueño venía un verdugo con un hacha de doble filo. Entonces, ese verdugo a determinadas personas le cortaba la cabeza. Cortaba la cabeza. Cuando llegó allá donde ella le dijo, ¿me vas a cortar la cabeza? Entonces el verdugo dijo, cumplo órdenes. Y terminó el sueño. Cuando ella me preguntó qué significaba, yo le dije, bueno, hermanita, te pones a hacer algo porque eso significa que la pueden desencarnar. Ella por esos días no asistía a las conferencias porque ella estaba interesado en su parte económica, etcétera, etcétera. Eh, Después le dio una enfermedad que hubiera podido morir de esa enfermedad, pero ella hizo unos negocios con la ley, de negociar con la ley divina, haciendo obras buenas, y todo ha pasado y está bien, pasó trabajo, pero Dios le escuchó y la ayudaron. Otra, hay otra señora que me contó lo siguiente, después que había pasado y le expliqué. Ella me dijo, en el sueño vi a mi esposo en un río de aguas negras y sucias. El río lo arrastraba y él moría ahogado.
Eso simboliza muerte. Agua sucia es enfermedad y si lo arrastra y muere es muerte por enfermedad. Eso simboliza. 2 días después, mi esposo, que es asmático, me dice la señora, tuvo una fuerte crisis. En el hospital le colocaron oxígeno, pero en la madrugada se le agotó el oxígeno y, y, mi esposo le informó, o sea, le informó a la enfermera y la enfermera dijo, no, ya lo están trayendo. Pasó el tiempo, no le colocaron el oxígeno, la enfermera no regresaba. Mi esposo, en medio de la desesperación por el ahogo, se levantó, perdió el sentido, se golpeó y murió. Esto fue aquí en Barranquilla. Era muerte por enfermedad. Por enfermedad ya se podía hacer algo, porque es que cuando Dios nos muestra a nosotros, por ejemplo, usted se ve desnudo, normalmente cómico, usted se ve que le cae un aguacero, quiere decir que va a llorar mucho, más sentimental. Usted ve un león que ruge. Si el león ruge nada más, le están diciendo, tenga cuidado, no vaya a cometer un error, porque el león simboliza la ley. Si el león lo llega a aruñar a usted, es un karma, un castigo que le van a cobrar. Pero que relacionado depende del arañazo que le pegue el león. Entonces, uno puede hacer negocios. En la ley, en la noche, pues nosotros hemos hecho negocios. Voy a contarle un caso aquí para que ustedes conozcan esto de los negocios. Una señora de la ciudad de Barranca Bermeja, aquí en Colombia, vino a mi casa con su señora madre. Yo la conozco, amiga. Entonces me dice, señor Ariel, necesito que me ayude. Le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Tengo un problema. Vino de Barranca Bermeja. Tengo una casa en Barranca Bermeja de 2 pisos, está muy bien situada en esquina, todo el mundo viene, le gusta, pero nadie vuelve y yo necesito. Yo le dije, bueno, si no la has podido vender es porque tienes allá en el Palacio de la Justicia Cósmica, tienes algún problema atravesado. Tienes que hacer un negocio con la ley. Me dice, ¿cómo hago el negocio con la ley? Le digo, lo vas a hacer en la siguiente. ¿Cuánto vale la casa? Le pregunto. Hace 15 años, vale 70 millones. Yo le voy a hacer es lo siguiente. Usted va a rezar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, mi persona lo reza así. Padre nuestro que estás en los cielos. Ya Él está en los cielos, no lo podemos ver. Santificado sea tu nombre. Tenemos que santificar en el mundo entero. Vénganos tu reino, que venga a nosotros el reino de Dios, que es el amor, la felicidad. Hágase tu voluntad así como en la tierra, en los cielos. O sea, así la voluntad de Dios, embarrarse. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es el pan espiritual. Esto acá, esta conferencia es un pan espiritual. En la parábola, las multitudes creen que es el pan que se compra uno en la tienda, no. No es el pan de cada día, es el pan espiritual. Que todos los domingos, todos los jueves, perdón, usted está mirando el pan de espiritual. Es el cuerpo de la doctrina de la enseñanza. Y después, este pan tiene una contraparte que son las enseñanzas que nos muestra la divinidad en los mundos cielos. Danos el pan de cada día, perdona mis deudas como nosotros perdonamos. O sea, es perdonar. Ayúdame a triunfar en la tentación para librarme de todo mal. Amén. Porque la tentación forma parte del proceso de la perfección. Por ejemplo, el Maestro Jesús estaba por allá y vino Satanás, lo tentó y le dijo, todos los reinos de la tierra, si te postras y me adoras. Él aquí tiene dominio de la tierra, Satanás. Entonces Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios no tentarás, más a Él solo obedecerás. Ahí hay una enseñanza. Él está obedeciendo porque él fue tentado en ese momento. Tentado en muchas oportunidades porque la tentación es fuego y el flujo de la tentación es luz. Uno puede ser tentado en la vida. Llega una persona, dice, póngate un tabaquito de marihuana. Digo, no, tranquilo, por ahora no. Y uno se sale ahí. Y hay muchas formas de probar, de con lujuria, etcétera, etcétera. Entonces uno hace un negocio. Entonces, esta señora, pues, de Barranca Bermeja, yo le llamo a hacer.
Entonces usted reza el Padre Nuestro, 3 Padre Nuestros todas las noches de rodillas y le va a pedir a Dios que le ayude a vender la casa. Y usted le va a prometer regalar tantos mercaditos de 40.000 pesos a personas muy pobres y que lo necesiten. Yo le dije, ¿cuánto vale la casa? Me dice 70 millones. Dice, no vas a ofrecer ni uno ni dos. ¿Cuánto vas a ofrecer? Es problema tuyo. No le vas a echar promasa, no le vas a echar arepa, no le vas a echar fideo, que eso son harinas industriales, eso no alimenta. Le vas a echar gaseosa, no. Le vas a echar frijoles, lentejas, avena, arroz, le echas unos platanitos, le echas azúcar morena, le echas una botellita de manteca. Si te pasas, mejor todavía. Ahora, ese negocio, esos mercaditos, tú los vas a regalar es después que vendan la casa. Es que va uno bien ahí. Ahora, pero después que vendas la casa, tú tienes que tener lista a las personas que le vas a regalar el mercadito. Usted coge una bolsa negra, llega a la casa de la señora y le dice, de la persona humilde, aquí vengo en el nombre del Dios a regalar. Y la persona le pregunta por qué lo hace, entonces usted le explica para entregar el mensaje. Eh, y repito, eso lo va a pagar después, inmediatamente después que venda su casa. Y después que venda la casa, me hace el favor y me informa. Entonces se fue ella con la señora madre de ella y después viajó a Barranca Bermeja y al mes vino la mamá a visitar. Me dice, Ariel, mi hija le manda saludes. Yo le dije, devuélveselos. Me dice, te vengo a informar que mi hija en la primera semana en Barranca Bermeja vendió la casa y que ya repartió los mercaditos. Yo le pregunté, ¿cuántos mercaditos repartió? Me dijo, 5 mercaditos. En esta forma he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas a resolver sus problemas con fe. Ahora, otro sueño, aquí tengo varios sueños. Tengo uno, pero voy a ver si aquí hay uno. Aquí hay uno. La verdad que leer sobre sus enseñanzas del karma en la página me aclaró mucho sobre qué de los dolores de mi madre. Ella se realizó muchos abortos en su vida. Eso es un crimen. Eso es prácticamente como sepulcro blanqueado. Si a la mujer le dan el instinto de maternidad para que quiera a sus hijos y aborta a sus hijos, para mí eso es un crimen, lo doloroso. Ella se realizó muchos abortos en su vida. Hoy sufre de un Parkinson rígido y con terribles dolores. No sabemos cómo ayudarla. Le hemos dado de todo para calmar sus dolores. ¿Cómo ayudarla? Silvia de Colombia. Otro testimonio. Mi padre murió de cáncer al igual que 5 de sus 6 hermanos. Me dijeron que puede ser un karma de familia, si eso se llama un karma familiar. Aquí tengo una amiga que yo conozco y hablando con ella, según ella, pues casi toda la familia ha muerto de cáncer. Y yo aquí hablando entre ustedes, yo sinceramente creo que ella también va a morir. No le dije nada a ella, eso no se dice, sino que le estoy diciendo aquí entre ustedes. Bueno, eh, aquí hay unas personas que tienen un karma grandísimo. Voy a contarles un caso de las cosas que pasan en la vida. Pero esto está aquí relacionado con un correo que me mandaron. Aquí está relacionado con esto. Me parece muy interesante todo lo que ustedes plantean respecto a la reencarnación fiel. Para mí todo coincide perfecto. Lo que me lleva a pensar que en una vida anterior yo debí ser una persona que di mi hijo al nacer. Y esta puede ser la razón por la cual he nacido de una madre que me regaló al nacer. Este ha sido el punto más oscuro y triste de mi vida. Voy a contarles un caso. Aquí conozco una señora ya murió, era Santander. Ella me contó que allá en el pueblo de ella bajaban a lavar ropa en el río, eso era hace años, ¿no?
Y entonces ella un día bajó y se encontró una niña abandonada a la orilla ahí del río, y la niña estaba flaquita, flaquita. Y entonces ella la cogió, se la llevó para la casa, la alimentó bien, la puso en colegio, le dio su nombre, la puso a estudiar en la universidad. Yo conocí a esa joven. Después se graduó en la universidad, daba clases en la universidad. Y resulta que yo tengo un amigo que era vecino de ella y me decía que la hija no le daba comida y que los vecinos le tenían que dar comida entre todos. La señora murió y esa muchacha que había sido abandonada en la orilla del río también murió. Entonces, se dice que el mejor maestro en la escuela, en la escuela de la vida es el dolor. O sea, uno está cometiendo errores y le cobra, y si uno no cambia, entonces sí, sí, en la vida se aprende a las buenas o a las malas. Una escuela donde aprendemos a las buenas o a las malas. Pero, y el mejor maestro en la escuela de la vida es el dolor, porque le cobran a uno y lo cobran y lo quieren desencarnar y sigue cometiendo errores. Entonces, claro, porque tenemos los defectos, no manejamos esta cuestión porque desconocemos esta enseñanza eh, del trabajo con los defectos, o porque conocemos esta enseñanza, pero no la sabemos llevar a la práctica. Entonces, el mejor maestro en la escuela de la vida es el dolor. Vamos a buscar, voy a contarles otro testimonio muy interesante. Vamos a ver para ver. Vea, en un país latinoamericano había una señora que tenía dos hijos y ella viajó a México a hablar con el maestro Samael. Y habló con el maestro Samael y le dijo: vea, maestro, ayúdeme, tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Ella se llevó a los dos niños para allá. Eran dos niños especiales. Ella me decía: maestro, me hacen la vida imposible, andan peleando entre ellos mismos y no sé cómo evitarlo. Entonces el maestro hizo una investigación en lo que llama los mundos internos con su clarividencia y le dijo: vea, señora, resulta que estos dos hijos fueron amantes suyos en la vida anterior y se mataron por usted. El karma es, vinieron de especiales. Esa es la causa de su sufrimiento. Porque ella le decía al maestro: vea, en mi familia no hay este tipo de enfermedades, en la familia de mi esposo tampoco. Yo, porque estos niños me complican mucho la vida. Ellos, de esos dos hijos, habían sido amantes de ella en la vida anterior al mismo tiempo y se encontraron y se mataron por el amor de ella. Entonces ahora el karma era parte del karma, porque a uno simplemente, ahora, yo les digo, nada es casual en la vida. Piensen ustedes que eh, cuando el Maestro Jesús se fue a despedir de su madre María, la mujer hebrea, la madre de la carne de Jesús, porque una cosa es María, la madre de Jesús, y otra cosa es la Virgen María, que es la madre del Cristo en un nacimiento segundo. Hay una confusión religiosa ahí, entonces dicen que la Virgen no es virgen, no, si la Virgen sí es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, pero la Virgen Madre del Cristo es un nacimiento segundo, es con la transmutación, que es lo que estamos enseñando nosotros ahora en la ciencia gnóstica. Entonces, entonces dice, cuando se fue a despedir, que fue a visitarla, la madre, la mujer hebrea, le dijo: ay, hijo, pero tú por qué vienes a Nazaret y te han dicho que no vuelvas por acá y te van a hacer daño. Aquello de que nadie es profeta en su tierra. Entonces él dijo: lo que está escrito, escrito está y se tiene que cumplir. Bueno, ay, mijo, pero y que ten cuidado, que no le decía a María. Entonces, cuando él salió ya para despedirse, ya se iba a ir, entonces estaban los doctores de la ley, que son los pastores y sacerdotes de todas las religiones que predican lo que no saben porque no han comprobado nada de esto que se llama la sabiduría oculta. Y como dice el Cristo, tened cuidado con los doctores de la ley porque recorren porque, porque predican lo que no saben, recorren mares y cielos para hacer un prosélito y después de hacerlo, te hacen más hijos del infierno que ellos mismos. Le han quitado a la humanidad las llaves para entrar al reino de los cielos, ellos mismos no entraron y a los que entraban impediste.
Esto lo explica la Sagrada Escritura. Entonces ellos le quitaron a la humanidad las llaves para entrar al reino de los cielos y nosotros en la noche le estamos entregando a la humanidad las llaves para entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando el Maestro Jesús salió, que ya se despidió de la madre y la madre estaba ahí todavía en la puerta y estaban una cantidad de pastores y sacerdotes, doctores de la ley, estaban los fariseos, gente que viene a los templos, que los doctores de la ley le hacen creer que son santos y salvos y como dice el Cristo, limpian el vaso y por dentro están llenos de podredumbre, o sea, defectos que añaden que limpiáis el vaso de demostraré de Dios. María le dice, pero mira, te van a hacer daño. Entonces Jesucristo le dice, no se mueve una hoja de un árbol si no está Dios de por medio. Y así como usted abrió un camino en el Mar Rojo para pasar con el pueblo elegido, así mi padre abrirá un camino entre esta multitud enfurecida. Y pasó por medio de la multitud, no le pasó nada porque en ese momento todavía no le pasó nada, porque después lo crucificaron. Entonces el Cristo vino a entregar una enseñanza. Los que se dicen cristianos no lo recibieron. Eso está en el Evangelio de San Juan. A los suyos vino a predicar su mensaje. A los suyos, o sea, los que se dicen cristianos, no lo recibieron. ¿Ya? Entonces, eso está, todo lo que estamos entregando está explicado en las Sagradas Escrituras. Ahora, esto de la reencarnación, de la vida pasada, esto tiene que comprobarlo cada uno. ¿Ya? Nada más. Nosotros, eso sí está, esto de la vida pasada también está en las Sagradas Escrituras. Pues yo voy a explicarles un sueño muy interesante. Uno puede hacer un negocio con ya. Usted tiene un defecto, un vicio, de alcohol, prométale que usted va, pero eso sí, cúmplalo. Porque si no lo cumple, usted va a crear muchas vidas que no te van a parar bola por mentiroso. Además, como dice Proverbios 5, este proverbio, paga lo que prometieres, Dios no agrada de los infieles. O sea, hay que pagar lo que nosotros y puede prometer que va a dejar el alcohol, que va a dejar la droga, que va a dejar el cigarrillo, puede hacer un negocio, regalar algunos mercaditos, unas bien pobres, puede hacer otro negocio con Dios, que es el que generalmente hacemos pues los discípulos de la noche, que es ayudar a difundir la enseñanza gnóstica sobre toda la... Yo ayudando a difundir esta enseñanza gnóstica, me han perdonado la vida 14 y estoy todavía. Me tienen todavía cumpliendo esta misión de entregar esta enseñanza. Dice, el karma explica el por qué a veces hay niños con SIDA. Bueno, a mí siempre me ha interesado este tema, aunque no conozco mucho. Creo que de alguna manera el karma explica el por qué hay veces hay niños con SIDA, o por más que hacemos, por ejemplo, en la vida, nunca podemos alcanzar un triunfo, etc. Me interesa saber más de estas cosas. Marta de mí dice, estoy destinada a no tener mi propia familia. Necesito saber cuál fue mi vida pasada. Tengo 3 hijos de diferentes parejas. El papá del último se hizo cargo de mí al principio. Fue bueno, pero luego se volvió alcohólico y luego de 9 años de alcohol falleció hace 3. Necesito saber por qué el único hombre que me quiso de verdad se enfermó y murió, dejándome otra vez sola con mis hijos. Estoy destinada a no tener mi propia familia. ¿Qué hice en mi vida pasada para sufrir esta soledad? Carol de Nicaragua. Vamos a ver aquí. Ya, voy a explicarle aquí un testimonio que es de aquí de Barranquilla. En la Gnosis había un buen discípulo, un buen amigo mío, Lucho se llamaba, lo que le gustaba el ciclismo. Y no tenía vicios, era muy sano, trabajaba en una multinacional, era supervisor, no tenía ningún problema y era muy didáctico, tenía capacidades como para profesor. Le dije, Lucho, ayúdame a divulgar la noche. Yo te hago el curso, la conferencista, y usted ayuda a divulgar la enseñanza. Él me dijo que no, va a cuidar lo que pasó después. Entonces, como 2 meses después, vino Lucho que vivía aquí cerca de mi casa, como a las 6 de la mañana, todo asustado, y me dice, Ariel, ayúdame, tuve un sueño y no sé qué significa. Y le, ¿cuál fue el sueño?
Me soñé que me caía de un árbol bien alto. Caí al suelo, me desperté y duré 1 hora llorando en la cama. Yo le dije, Lucho, te van a cobrar un karma, vas a sufrir mucho y te van a dar hasta con el balde de agua. Póngase a hacer buenas obras, pero hay gente que me pregunta y como que no entienden, entonces ni más, como que entonces vino, todo siguió bien, él seguía trabajando en la empresa, el, el jefe de la sección de él era ingeniero, y era compadre de él, no quería saber nada de él, pero después de este sueño al ingeniero lo mandaron para Estados Unidos a hacer un curso de 3 años y nombraron a otra persona que lo reemplazara. La otra persona que lo reemplazó le cayó mal Lucho, comenzó y lo denunciaba ya ante la gerencia y le ponía quejas ante la gerencia y le ponía quejas ante la gerencia. Llegó un momento el que el gerente despidió a Lucho. Era un buen empleado y era buen compañero. Entonces se reunieron los supervisores le pidieron una reunión con el gerente para ver qué estaba pasando. Entonces el gerente le dijo, no es una persecución con ustedes, es un caso de... Entonces, ¿qué pasó con Lucho? Yo estaba pagando mi casa y él la estaba pagando. Vivimos en una urbanización. Estoy todavía. Entonces, Lucho, pues, como quedó sin trabajo, se le acabó el dinerito que tenía ahorrado, entonces no había para la comida, entonces la esposa se fue, que era de otra religión, se fue cuando los padres que eran de otra religión. Los hijos se los sacaron del colegio porque no tenía con qué pagar. Entonces él vivía solo en su casa y porque él ganaba, hacía unas marañas que llaman, y únicamente ganaba para lo de comer él nada más. Entonces vino y la casa, como no pagaba las cuotas, se la quitaron. Quedó sin casa, quedó sin familia, se fue para allá para otra ciudad, porque tenía un primo y nada, y después se fue para otra ciudad y nada, y pasaba trabajo Luchi, pasaba trabajo mi amigo Luchi, pasaba trabajo, así pasaron varios años pasando trabajo. La primera mujer, esa prácticamente lo abandonó, y, eh, y a los 5 años más o menos de estar sufriendo Lucho, ese sueño que le mostraron, entonces se encontró en otro sueño con un coronel. Un militar simboliza la ley divina, y si en este caso es coronel, quiere decir que tiene peso ahí arriba en la ley divina. El coronel le puso el brazo en el hombro y le dijo, Luis, has sufrido mucho. Voy a hablar con mi general para que te quite el castigo. Entonces, a partir de eso se le cuadró la parte económica, compró una máquina tipográfica, montó una tipografía en Bogotá, le iba bien, se casó otra vez, la segunda esposa, tuvo también hijos con ella, con la primera había tenido como que dos, y entonces le iba bien, es un tipo que no toma, un tipo que no fuma, era sano, ya no estaba en la noche, pero se portaba bien, como dicen por ahí. Entonces después siguió y la esposa lo abandonó. Entonces consiguió la tercera esposa, también tuvo hijos con ella. Y después vino la tercera esposa y lo abandonó. Y entonces tuvo la cuarta esposa y después siguió con la esposa. Un día vino aquí un hijo del primer matrimonio. Me dice, Ariel, mi papá no ha venido a hablar contigo. Yo le dije, no, ¿por qué? No, porque está sufriendo mucho. Y le dije, ¿por qué? Porque la quinta esposa lo ha abandonado. O sea, todas las esposas que ha tenido en esta vida lo ha abandonado. ¿Pero por qué? Por leyes de causa y efecto. Si él aprende a mirar esa vida pasada, él sabe por qué lo abandonaron. Y el problema económico también él sabe por qué lo puede saber a través, uno puede ir al Palacio de la Justicia Divina y allá le pueden decir, y se lo han dicho a varios discípulos, del discípulo de la noche aquí del centro, que han ido al Palacio de la Divina Justicia, de la Justicia Cósmica, y le han preguntado al maestro Nui, y el maestro Nui le ha contestado, pues, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y si los puede ayudar, no los puede ayudar. Bueno, vamos a ver aquí otro testimonio. Dice, bueno, aquí hay otro testimonio que nos llevó a otro país. Lo que pasó fue que yo soñé que pasaban por la puerta de mi casa 4 ataúdes negros. Eso simboliza 4 muertos. Y le dije a mi familia que tuvieran cuidado.
Al tiempo de 3 meses murió mi abuelita paterna. Al otro mes murió mi tía. Al otro mes murió mi primo. Y ahora está de muerte mi abuelita paterna. No sé qué hacer. Todo el mundo está impresionado por lo que yo les conté. Nadie me hizo caso. Todos murieron de muerte trágica. Yo aquí, Yolemi, de Canadá. Vamos a ver aquí otro. eh, dice aquí, dice, tengo muchos problemas. Hace 4 meses murió mi mamá. Tengo 8 hermanos. 6 de ellos son drogadictos. Mi esposo también es drogadicto. A ver si no tengo comida para mis hijos, que tienen 17, 16, 10 años. Mi papá ya no hace caso de ellos, pues él anda metido con el alcohol, papá de ellos. Me siento sola y muy triste. Yo quiero ayudar a mis hermanos que son drogadictos, pero no puedo o no tengo dinero, ya que quisiera meterlos a un centro de rehabilitación. En la casa de mi madre vendieron todo, no sé qué hacer. Ayúdeme, Estela. Aquí conocí, aquí en Barranquilla, hay una hermana que la familia de ella, todas beben trago, todos beben trago. Y ella nació en esta familia, ella está en la noche, ella es una buena discípula. Y ella, como a los 15 años, ya la pusieron a tomar, pero ella en ese momento, ella rechazaba el alcohol. Después, en una experiencia, le mostraron a ella que ella en la vida pasada había tenido una cantina, pero ella no tomaba trago. Ella tenía una cantina, pero sí vendía droga, vendía trago, vendía droga. Entonces, en esta vida nació en una familia alcohólica, porque lo que uno nace, perdón, lo que uno siembra, eso recoge. Esa es la ley de la vida. Si una persona es asesina, posiblemente van a ser un hogar de asesinos, etcétera. Si una persona es drogadita, van a ser en una familia de drogaditos. Si una persona es alcohólica, obviamente van a ser Tengo otro amigo también aquí en Barranquilla, que ellos fueron a la noche. Y entendieron la noche en ese tiempo. Fueron los dos, la hermanita, y la hermanita tenía 16 años, él tenía como 18. Él me dijo que toda la familia de él eran alcohólicos y varios, la abuela y la tatarabuela, habían muerto de cirrosis hepática a causa del alcohol. Llegaron aquí la noche, entendieron la noche, ayudaron en la noche, me ayudaron a difundir la noche, pero resulta que después se retiraron de la noche. Como a los 4 años me vino a buscar, yo, Ariel, tengo un problema, ¿me puedes ayudar? Yo le dije, ¿cuál es tu problema? Tengo un tumor en el cerebro. Y la neuróloga me dijo, no puedes tomar porque si tomas te mueres. Me vino a preguntar a mí, yo le dije, "Sí, claro, ella tiene razón, si tomas te mueres". Entonces, yo tenía en ese momento un programa radial, yo le iba a la radio para que es testimonio de tu vicio del alcohol. Entonces ya él fue al programa de la radio, yo le hacía preguntas, etcétera, etcétera. No le dije, no vuelvas a tomar, se llama Jorge. ¿Viste? No vuelvas a tomar, Jorge. Es problema tuyo. La neuróloga tiene razón. No puedes volver a tomar trago. Y la hermanita, que también fue con él a la conferencia, también se emborrachaba ya. Entonces se casan con uno que es borracho y se les complica la vida porque lo que uno siembra, eso recoge. Así escrito y así es. Hay muchos testimonios aquí. Vamos a ver aquí este otro caso. Tenemos, dice, eh, sí, hola, toda esta enseñanza sobre el karma me daba la impresión que era cosa de fanático, pero no es así, porque la he vivido en carne propia. Mi esposa tuvo un sueño, dio la balanza de la justicia divina. Ella dijo que era una balanza como muy antigua, se encontraba inclinada hacia la izquierda. A la izquierda es karma, hacia la derecha es dharma, ¿no? Hacia la izquierda están las malas obras, y si está más inclinada hacia la izquierda es que le van a curar a uno un karma, ¿no?
una balanza muy antigua y se encontraba inclinada hacia la izquierda. Desgraciadamente, al poco tiempo hubo un terrible accidente. Eh, la hermana murió inmediatamente, la otra quedó gravemente herida, los demás fueron para el hospital Miguel de México. Entonces, todo esto relacionado con la ley del karma, no hay que, no hay que cometer un error, hermano, porque el que mata, mata, roba, lo roban, el que hace daño, daño. Ya. Y yo vivo aquí cerca de un corregimiento que llama La Playa. En ese corregimiento me contaron que había un señor que tenía su mamá y era hijo único. Entonces ya cuando la mamá tenía como 60 años, por él dijo, ya mamá, de pronto te mueres tú, y entonces el problema de la sucesión, y eso le quitan una cantidad de impuestos a uno. Entonces, mamá, póngame la casa a nombre mío y usted sigue viviendo acá, no hay problema. Ella lo hizo. Ella lo hizo y resulta que 2 años después o 3 años después, como la madre es madre, siempre es madre, el papá siempre es papá. Entonces, el hijo cometió un error y la madre le llamó la atención. Y él se puso a orar, me hace el favor y se va de esta casa. La casa es, fíjese el castigo que le van a cobrar a esa persona. Y conocí también el caso de otro, un amigo que tenía el hermano, que tenía un hermano, pero el hermano era así un poco difícil y maltrataba a la mamá. Tenían una casa grande y el hermano le hizo vender la casa a la mamá. Le hizo vender la casa a la mamá, se gastó toda la plata. La pobre señora está pagando alquiler en un cuartico cuando tiene una casa, unos árboles frutales y todo. Ese muchacho en menos de un año trabajaba en una empresa, hubo un incendio y él murió todo quemado. Eso, meterse uno con los padres es gravísimo. ¿Qué son los padres? Dice, honrad a padre y madre. Aquí se refiere es al padre interno y a la madre divina, ¿no? Pero también está relacionado con la contraparte en la parte física. Porque como dice el maestro Samael, si una persona no honra a su padre y a su madre físico, ¿cómo van a honrar a su padre y a su madre divina? Yo conozco personas, por ejemplo, que han ayudado a a su familia, a sus padres. Yo conocí un familiar, por cierto, que él le fue muy bien en la vida, para serles franco. Entonces, cuando él comenzó a trabajar, cuando él trabajaba, hacía compra y mercado. El primer mercado era para los padres, el segundo era para ellos. Después, la primera casa que compró era para sus padres, la segunda fue para. ¿Usted cree que esa persona le puede ir mal en la vida? ¿Usted cree que esa persona, sembrando en esta forma, en la otra vida le va a ir mal? Siembra, eso es error. Porque cometemos errores por culpa de nuestros defectos de tipo psicológico, la ira, el orgullo, la culpa, la lujuria, la pereza, la vanidad, la envidia, etc. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tenemos que hacer? El Cristo nos dice, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. El pecado es los defectos. Entonces, yo los invito a inscribirse en el curso de psicología y está explicado todo cómo se trabajan los defectos. Eh, Escuchen esta conferencia virtual todos los jueves e inviten a las personas a escuchar esta conferencia virtual. Envíenles, si yo les mando la copia, la grabación, mándenle la copia a otras personas. Ayuden a divulgar esta enseñanza para que Dios, Dios de la justicia divina, los tengan en cuenta cuando ustedes vayan a pasar. Vamos a hacer una pequeña meditación, ya vamos a terminar. Una respiración lenta y profunda. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Los orden. Sí, sí.